Mis corazones de oro, hoy no vengo con una lectura más. Hoy vengo con un mensaje que sentí en lo más profundo del alma, porque lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos, Israel, Irán y España, esto no es política, ni es diplomacia. Esto es un choque de fuerzas, es un punto de inflexión histórico. Y España está en el centro de esta prueba. Lo que vi no es ligero. Lo que sentí habla de ruptura, de tensión, pero también de un renacimiento. Un renacimiento que nadie está viendo todavía. Prepararos porque vamos allá. El conflicto que lo cambia todo. Y tenemos que empezar entendiendo algo clave. Que esto no es una guerra aislada, porque lo que está ocurriendo entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo un conflicto geopolítico, es una pieza dentro de un reordenamiento global mucho más grande. Y estamos viendo cómo las alianzas se tensan y cómo países que antes caminaban juntos ahora empiezan a separarse. ¿Y qué pasa? Que Europa está dividida ahora. Por un lado, las fuerzas que apoyan a una intervención directa y por otro, países que empiezan a marcar distancia. Y esto es más grave de lo que parece. Y aquí es donde España entra. Porque España no está alineándose completamente con esta estrategia. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando un país decide no seguir una línea marcada, automáticamente entra en tensión con quienes sí quieren imponerla. Y aquí hay una tensión. Aquí hay una tensión muy grande. Y esa traición a España. Y claro, esto no es casualidad, es como si el mundo estuviera siendo empujado a definirse, a posicionarse, a elegir. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que España está en ese momento. Y ahora vamos a lo concreto, a lo físico, a lo que ya está ocurriendo. Estamos viendo declaraciones fuertes, amenazas económicas, presiones claras. Estados Unidos, bajo la figura de Donald Trump, está endureciendo su postura. Aquí hay un endurecimiento de postura. Y se habla de cortar relaciones comerciales, de ejercer presión directa. Y esto no es un simple cruce de palabras. España, por su parte, no ha retrocedido. Se mantiene firme en su postura, reafirma su posición. Y eso es lo que está generando una ruptura. No total aún, pero sí evidente. Además, movimientos diplomáticos como la retirada del embajador no son detalles pequeños, Estos son señales. Señales de que algo se está fracturando. Y cuando la diplomacia empieza a romperse, es porque ya hay un conflicto profundo detrás.
Pero aquí viene lo importante, porque lo físico es solo la superficie de todo esto. Ahora es cuando yo empiezo a canalizar de verdad. Cuando conecto con la energía de España, lo primero que siento es tensión, mucha tensión. Pero no es una tensión vacía, es una tensión de transformación. Es como si el país estuviera atravesando una prueba, una especie de noche oscura. Veo una estructura que se agrieta, una base que ya no puede sostener lo que era antes. Y esto, queridos, esto no es castigo, es purificación. Aquí hay una purificación. España está entrando en un ciclo de ruptura para poder reconstruirse. Y siento algo muy claro. España no puede seguir así, no puede seguir igual. No energéticamente y no espiritualmente. Hay una fuerza colectiva, una conciencia que está despertando ahora mismo. Aunque muchos aún no la vean. Y esa fuerza está empujando al país a tomar decisiones más soberanas. Pero claro, cada vez que un país intenta recuperar su identidad, entra en conflicto con estructuras externas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Esto es una prueba de fuego. Una prueba donde España tiene que decidir, ¿se somete o se redefine? Y ahora, cuando conecto con la energía de Donald Trump, lo veo como un símbolo, una fuerza que representa choque, choque entre lo antiguo y lo nuevo, ese entre control y ruptura de control. El control y la ruptura del control. Trump no aparece por casualidad en este momento. Su energía es disruptiva, es incómoda y es intensa, ¿verdad? Pero también es catalizadora. Donde él entra, las cosas se mueven, las estructuras tiemblan. Y lo que siento es que su papel no es construir directamente, sino provocar cambios, empujar, presionar, generar escenarios donde los países no puedan quedarse neutrales. Y España está siendo empujada por esa energía. No porque él quiera salvar nada, sino porque su papel es tensar el sistema. Y cuando el sistema se tensa, se rompe o evoluciona. Una de dos. ¿Qué visión tenemos ahora para España y Pedro Sánchez? Bueno, aquí viene, aquí viene una parte muy importante. Cuando conecto con la energía de Pedro Sánchez, aquí no hay estabilidad. ¿Veis? Lo que tendría que ser estabilidad, no la hay. Pérdida de estabilidad. Sí siento desgaste y una presión creciente. Es como si el suelo empezara a moverse bajo sus pies. No veo un final inmediato, pero sí veo un proceso de debilitamiento.
como si su liderazgo entrara en una fase de cuestionamiento profundo. Y esto no viene solo de fuerza, también viene desde dentro, desde el propio país. Cuando digo que no veo un fin inmediato, digo de hoy, ¿vale? Pero esto está llegando. Se está cociendo a fuego lento, pero sin pausa. Y todo esto viene desde dentro, desde el propio país, desde la propia energía colectiva. España está entrando en un momento de transición, un momento donde lo viejo empieza a caer. Aunque no haya tomado forma lo nuevo. Y aquí es donde todo se intensifica, porque los momentos de transición son los más inestables, chicos, pero también los más poderosos. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué papel juega Trump en todo esto? Yo lo veo como un catalizador externo, una presión que obliga a España a reaccionar, a posicionarse, a redefinirse. Es como si dijera, decide quién eres de una vez. Y España está en ese proceso. Mis corazones, lo que estamos viendo no es fácil, pero tampoco es el final, es un tránsito, un paso necesario para que algo nuevo pueda nacer. España está siendo probada, pero también está siendo preparada para algo más fuerte, más consciente y más alineado con su esencia. Y tú que estás aquí no estás por casualidad, estás sintiendo todo esto porque formas parte de ese cambio. No estamos solos, hay una inteligencia superior aquí, una justicia que va más allá de lo visible y que está moviendo piezas, que está escuchando, que está respondiendo. Y aunque ahora veamos tensión, conflicto, incertidumbre, detrás de todo esto, sí hay un propósito. España no se destruye, España se transforma y lo que viene, aunque sea duro, también trae luz. Pero esto no termina aquí. Tenemos más. Así que no te vayas. No te vayas porque vamos con más. Porque esto es realmente urgente. Me llegan cosas, me llegan más cosas. No os vayáis, porque algo se viene. Algo se viene. Si pensabas que todo lo que te he contado es fuerte, lo que viene ahora, queridos, lo supera. Porque esta energía no se ha calmado, no se ha estabilizado. Al contrario, esto se ha intensificado. Y es que lo que estoy percibiendo ahora mismo ya no habla solo de tensión. Uh, ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Habla de un punto de no retorno. España ha cruzado una línea. Ha cruzado una línea y cuando esto ocurre, queridos, las consecuencias empiezan a manifestarse. Y yo no quiero contarte
lo que vi después, lo que no podía decir en lo que os he dicho antes. Y porque lo que está ocurriendo con Sánchez entra en una fase aún más delicada. Después de la primera canalización que he hecho, me he quedado unos segundos en silencio, observando, sintiendo. Porque lo que percibo ahora es que la energía ha dado un paso más. Si estábamos hablando de tensión, de ruptura en proceso, pero ahora siento un movimiento interno y también externo. Es como si decisiones que ya se tomaron empiecen ahora a tener consecuencias. Y esto es muy importante entenderlo. No todo explota en el momento en que ocurre, porque hay decisiones que se toman en silencio y sus efectos aparecen después. ¿Y España? España está entrando en esa fase. La fase donde lo que se decidió empieza a sentirse. Cuando conecto con el plano físico y veo esa presión, pero no una presión visible del todo, no siempre directa, sino una presión más, es más estratégica. Aquí hay movimientos, acuerdos, hay posicionamientos que empiezan a dejar a España en una posición delicada. Y siento algo muy claro. España empieza a quedarse sola en ciertas decisiones, no completamente aislada, pero sí menos respaldada. Y esto es peligroso a nivel político, porque cuando un país pierde apoyos externos, se debilita su posición interna. Y claro, aquí es donde todo se conecta. La presión de fuera empieza a impactar dentro. Y todo esto puede traducirse en tensión política, críticas más fuertes, movimientos inesperados. Nada de esto es inmediato, pero sí es progresivo. Es como una presión que va aumentando poco a poco hasta que algo cede. Y ahora la energía se está volviendo más intensa. Lo que estoy percibiendo no es solo lo que vemos en noticias. Hay algo más aquí. Hay movimientos que no son públicos. Aquí hay conversaciones. Aquí hay decisiones y estrategias que todavía no han salido a la luz, Y lo que siento es que hay preocupación. No miedo, pero sí preocupación. Es como si ciertas estructuras empezaran a darse cuenta de que la situación puede ir más lejos de lo esperado. Esto es muy importante. Cuando la preocupación aparece a niveles altos, es porque algo no está bajo control. Y eso es lo que estoy percibiendo. Energéticamente, España está en una prueba más profunda que la anterior. Antes era una llamada de atención, ahora es una prueba real, una prueba donde ya no basta con sostener una postura. Ahora hay que asumir consecuencias. Y aquí aparece algo muy fuerte. Siento como si el país estuviera siendo empujado a definirse completamente. O sea, sin medias tintas, sin ambigüedades. Y esto, claro, esto genera tensión, porque no todos dentro del país quieren lo mismo. Hay división, hay choques de visiones, ¿verdad?
y esa división puede hacerse más visible. Pero aquí viene una de las partes más fuertes de esta canalización. Aquí hay una ruptura. Es una fractura que empieza a abrirse. Es política, diplomática o estructural. Pero hay algo que ya no se sostiene de igual manera. Hay algo que empieza a romperse. Y cuando una estructura empieza a romperse, aquí pueden pasar dos cosas. O se intenta sostener artificialmente o se deja caer para reconstruir. Y ahora mismo no está claro qué camino se va a tomar. ¿Veis aquí las posibilidades adyacentes? Pedro Sánchez, chicos, está en una fase crítica. Porque lo que antes era desgaste, ahora se siente más intenso. Siento aquí una presión directa, como si estuviera en el centro de todo. Aquí hay presión externa y presión interna. Y también decisiones que pesan. No veo tranquilidad, no veo estabilidad. Yo veo una tensión sostenida. Y esto puede llevar a errores, decisiones precipitadas o movimientos que generen aún más conflicto. Pero aquí hay algo muy claro, chicos. Su posición ya... Aquí su posición ya no es cómoda, ¿eh? Y cuando un líder pierde esa estabilidad, ¿qué ocurre? ¡Pum! Que entra en fase crítica. Es un camino donde todo se vuelve más inestable. ¿Y hacia dónde va todo esto? Mis corazones. Ok. A pesar de todo lo que he compartido, quiero que entendáis algo muy importante. Esto no es solo crisis, es transformación. Porque lo que está ocurriendo, aunque sea duro, está empujando a España hacia un cambio. Un cambio que no iba a ocurrir de otra manera. Porque a veces las estructuras no cambian hasta que se ven obligadas. Y eso es lo que está pasando ahora. España está siendo llevada a redefinirse. Y ese proceso, aunque incómodo, puede traer algo nuevo, algo mejor. Si realmente estás sintiendo esto con intensidad y sientes incertidumbre, es normal, porque estamos en un momento fuerte, pero también en un momento clave. No pierdas el centro, no pierdas la fe, porque incluso en medio del caos hay un orden mayor actuando. España no está siendo abandonada, está siendo guiada. Y aunque el camino sea difícil, y tú formas parte de esa energía que sostiene, que observa, que despierta, lo que viene no es el final, chicos, es el inicio de algo que aún no comprendemos del todo. Pero no os vayáis todavía, porque tengo más. Tengo más que a vosotros os interesa muchísimo. ¿Cuál es? La caída inminente de Sánchez. ¿Sí? La caída inminente de Sánchez.
Lo que estoy sintiendo ahora es crítico. Es inminente. Siento que España está al borde de un cambio y Sánchez ya no puede sostenerse. Aquí está España. Ay, chicos, esto ya no se puede sostener. Todo lo que parecía lento ahora se mueve a velocidad de tormenta. Es como, es como mirar la escena de una película de acción, donde cada decisión, cada movimiento puede desencadenar consecuencias que nadie esperaba. Prepárate, prepárate porque lo que viene ahora es intenso, ¿eh? Imagina esto, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifica. Los acuerdos se rompen y las alianzas se tensan. Europa observa, pero España está al filo de la navaja. Y veo movimientos de embajadas, cambios en tratados, reuniones a puerta cerrada. Cada acción parece un peón moviéndose en un tablero gigantesco y España está en el centro. Esto no es política de oficina, es acción real, con tensión máxima. Cada decisión aquí, cada palabra, cada gesto provoca ondas que sacuden el tablero mundial. Dentro de España, el clima político es una película de suspenso. Hay rumores que se vuelven noticias, movimientos inesperados de aliados, presión constante de fuerzas externas. Y siento que hay un reloj corriendo, tic-tac, tic-tac. Un límite que se acerca y nadie puede detener. Sánchez está bajo presión total. Ya no hay margen de error. Cada decisión es un riesgo. Cada paso en falso aquí puede desencadenar su caída. Y mientras tanto la población empieza a percibir cambios, incertidumbre, una sensación de que algo grande está a punto de pasar. Y ahora cierro los ojos y veo como una película. Salas de reuniones secretas iluminadas por luces frías, murmullos que deciden destinos, sobres, papeles, llamadas urgentes. La energía de España vibra como un terremoto que aún no estalla, pero que se siente en todo el país. Siento que los hilos que sostenían a Sánchez se están rompiendo uno a uno. Es un momento de máxima tensión. Cada acción está cargada de consecuencias aquí. Siento que la caída ya no es una posibilidad. Es inminente, chicos. No es un rumor, no es política en redes, es energía pura, acción real, consecuencias palpables. Se está construyendo un escenario donde Sánchez no tiene escapatoria. Cada intento de sostener su posición aumenta la presión. Y cada gestión visible o invisible acelera los acontecimientos. Y aquí viene lo más fuerte. La caída no será silenciosa. No. No. Será dramática.
cargada de tensión, como una película de suspenso donde todo se precipita en minutos. Y siento que España está entrando en un nuevo ciclo. Lo viejo se está derrumbando y lo que sostenía estructuras corruptas y políticas inestables ya no puede mantenerse. Energéticamente, España está siendo empujada a, ¿sabéis a qué? A reescribirse. Y Sánchez es solo la punta de la estructura que se rompe. Su caída marca el inicio de un renacer nacional. No hay prisa para el caos, pero sí inevitabilidad para la transformación. Mis corazones, lo que estamos viviendo es historia en tiempo real, extensión máxima, acción, drama, pero también oportunidad. O sea, cada caída abre espacio para un nuevo comienzo. Cada crisis es un portal para la reconfiguración y soberanía de España. Mantén tu conciencia despierta, observa, siente, conecta. No estamos solos. El cosmos mueve sus piezas y España está lista para emerger, más fuerte que nunca. Y si has sentido esto como una película de acción, déjamelo en comentarios, mis corazones, porque aún hay más por revelar. Esto ya está llegando a su fin, porque esto se está poniendo interesante. Estamos llegando. Estamos llegando. Gracias por estar. Nos vemos en el siguiente.